Bueno, bienvenidos otra vez a esta segunda mesa de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La verdad es que siguiendo un poco con la conversación que tuvimos hace rato, uno de los ejes, digamos, digamos, incluso ustedes mismos plantearon hace rato que tenía que ver con la distribución y con la exhibición, ¿no? Queríamos replantearlo, digamos, como apropiarnos de eso a partir de una serie de experiencias, de casos específicos, de películas que están dentro del festival en este momento aquí en Guadalajara, que se pueden ver. Y entonces convocamos como a una serie de productores muy jóvenes y muy interesantes que están haciendo películas de temas muy diversos, pues, ¿no? Abordándolas desde lugares muy distintos y que tienen que ver con la ficción, con el documental, con lo experimental, etcétera, para platicar justamente como sus experiencias desde la producción para estas películas, pues, ¿no? Que eso nos parecía que podía ser enormemente enriquecedor. Así que es por eso que vamos a arrancar esta mesa con 3 productores y después a la mitad, digamos, como el tiempo que tenemos, vendrán otros 3 que están con nosotros aquí también. Y Erika, pues bueno, nos va a contar un poco la perspectiva justo antes de arrancar nuestra conversación con ellos de por dónde queremos que vaya inicialmente. Ya. Gracias por estar un lunes en la mañana con nosotros. Y bueno, les presento, la idea es que para la charla de la AMAC, la idea original era hablar sobre políticas públicas y qué viene para el cine mexicano en el próximo gobierno, que era así un ladrillo mastodonte terrible. Entonces se nos ocurrió presentar a los productores que justo están ahora en competencia y los interesantísimos casos para financiar sus películas y a partir de eso hacer una reflexión que nos sirva a la AMAC y a todos, creo, para hacer una propuesta al nuevo gobierno. Suena complicado, veremos a qué llegamos, pero es un poco como también tener el panorama de cómo se fueron financiando las películas y cómo cada uno de los jóvenes productores ha tenido diversas estrategias, porque lo que sí es que el cine es cada vez más difícil de financiar y sobre todo el cine más independiente, más autoral, no comercial, que no se va a exhibir en las grandes cadenas, que no se va a exhibir en las grandes plataformas. Entonces la idea era justo hablar de estas experiencias. Me gustaría empezar con Paola. No voy a decir currículums, les recomiendo que escuchen quiénes son, que escuchen el nombre de la película y que escuchemos básicamente más bien el periplo para hablar del financiamiento. Me gustaría que nos contaras de qué temas va o si tienes una sinopsis muy cortísima y cómo financiaste la película y qué planes tienes para distribuirla. Paula Herrera, adelante. Hola, pues bueno, buenos días a todos. Yo vengo con un documental que se llama Los hijos de la costa, todos vayan al cine a verla. Yo vengo de una tradición de ficción, o sea, durante toda mi carrera yo he desarrollado películas de ficción de corte muy autoral. Entonces, Los hijos de la costa para mí fue como una curva de aprendizaje en el documental. Soy apasionada del documental y fue como mi primer documental que exploré. Como antecedente, yo viví por cuestiones personales en Puerto Escondido durante 10 años y es un lugar que yo le tengo un amor muy profundo. Crecí mucho como persona, aprendí mucho, me sensibilicé de muchas cosas y llegan de pronto unos chicos muy prendidos y me dicen: oye, fíjate que aquí te queremos enseñar un teaser de lo que es la música de la Costa Chica. Yo también vengo de un background rodeada de músicos y para mí fue como sacar, o sea, como que un proyecto que me resonó mucho por mi amor a la costa, por mi amor a la música y porque creo que veníamos de hacer un cine muy denso y yo necesitaba conectar con la luz. Entonces fue un proyecto que fue como muy adecuado para mí en ese momento. Les platico brevemente cómo se conformó la producción, porque a mí cuando me lo presentan digo, oye, esto es para un documental, o sea, se tiene que ser un documental. Me dijeron, sí, no, ya lo estamos armando. Pero mis
fellow producers pues, apenas estaban empezando a hacer como su camino cinematográfico. Han hecho cortos y mediometrajes, pero no está avanzando mucho la película. Entonces, les platico de qué va. Es el seguimiento de distintos músicos de la Costa Chica. La Costa Chica es una región que comprende de Acapulco a Huatulco. Es una zona principalmente de afrodescendientes y la cultura de la Costa Chica me voló la cabeza porque creo que todos desconocemos la historia de ahí y es muy importante en el imaginario mexicano y creo que ni sabemos. Entonces se hizo una investigación de 5 años, etcétera, etcétera. Cuando me lo presentan yo digo, oigan, yo le entro como quieran, o sea, les coproduzco, les mando sándwiches, o sea, ¿qué quieren, no? Y bueno, no avanzó la película y al principio como que nuestra aproximación era sí llegar a explorar o sea, la música de la costa, pero desde esta diáspora africana. Entonces dijimos, pues hay que hacernos una coproducción con España, Francia, a ver qué hacemos y pues hacemos una introducción en Senegal o a ver, ¿no? Inocentes nosotros, pues entra la pandemia, pues de dónde vas a sacar dinero para irte a África, ¿no? Entonces, pero pedimos, pensando en esa aproximación, apoyo de Ibermedia. Entonces, Ibermedia nos dio un préstamo de desarrollo. Después fuimos, bueno, nos seleccionaron para ser invitados en el Co-Production Market de Berlinale. Cuando estaba estallando además la pandemia, fue una cosa muy estresante ese momento. Y bueno, pues ahí movimos la película y eso. Llega la pandemia y nosotros no, pues o sea, hay que ir al core, ¿no? O sea, no que África ni que nada. O sea, estamos hablando de los hijos de la costa de México, ¿no? Del Pacífico. O sea, quitemos la parte africana, vámonos a lo más elemental del proyecto. Y entonces, pues nos fuimos a una primera ronda y a una segunda de Eficine. Y acabamos financiando lo que en Eficine en un momento donde evidentemente por la cuestión global que estábamos viviendo, pues todos estaban muy limitados en sus presupuestos, muy ansiosos, no logramos conseguir como el contribuyente, como todo el dinero que necesitábamos, entonces pues ya sabes, empiezas así a compactar y compactar y compactar el presupuesto sin comprometer, claro está, uno nunca puede comprometer la calidad de los proyectos, entonces pues ahí sale la creatividad de los productores de decir pues lo hacemos con esto. Y pues fue armarlo lleno de coproducciones, ¿no? O sea, como que fue así de, bueno, dinero para Eficine filmamos y pues yo necesito coproducción de sonido, imagen, de producción musical, y fuimos sumando, pues sumando esfuerzos de gente muy apasionada en la música, como en un, pues también partiendo mucho de la confianza de que hemos colaborado durante mucho tiempo y entonces tuvimos coproducción con BHD Studios de Alejandro Di Casa, que ha sido un gran aliado para nosotros durante pues, muchas de nuestras películas, Terminal Films en la parte de postproducción de imagen y al final se integró Grande Aguilar Studio en la producción musical. Estos como coproductores, importantísimo mencionar que los 3 cores o sea, como los 3 principales productores, que son mis coproductores, es Una Comunión, mi compañía como producción delegada, después Ángel Céspedes, a título personal, que es el investigador y un productor que fue el semillero de este proyecto, y Elefante, que es la compañía del director. Entonces, bueno, básicamente esa fue nuestra experiencia. Pues sacamos adelante el proyecto. Curiosamente, yo pensé que iba a ser muy complicado conseguir agentes de ventas, porque les digo, yo estoy como tratando de entender el mundo del documental ahorita, como qué caminito hacerme. Y pues bueno, que una compañía catalana se superprendió y dijo, no, pues yo soy agente de ventas internacionales. Y esto ha sido como reciente, entonces pues nosotros estamos pues utilizando un poco la plataforma del Festival de Guadalajara para hacer una suerte de showcase y conseguir distribución nacional. La película, curiosamente, pues yo venía como de una tradición de que siempre se me estrenaban las películas en Europa, entonces yo estaba necia con que en Europa se estrenara. Pero no, después de Guadalajara se va a Shanghai, después a Mumbai y pues me estoy dando cuenta que a los asiáticos les gusta lo guapachoso y tropical. Entonces, pues quizás es un mercado interesante para la película y ahorita en esas andamos. Brevísimamente. Solo quería decir un par de cosas rapidísimas. La primera es que
Normalmente cuando vamos a ver una película y nos quedamos al final como a la sesión de preguntas y respuestas, escuchamos siempre hablar a los directores, ¿no? Que tienen la perspectiva, digamos, creativa respecto a su proyecto, ¿no? Creo que lo que es muy interesante después de oír a Paola es, y lo que va a ocurrir seguramente con Juan Pablo y con Carlos, es que lo que tenemos son visiones que vienen de otro lugar, pues, ¿no? O sea, visiones que vienen de cómo te apasionas o te enamoras de un proyecto y luego cómo haces realidad ese proyecto, ¿no? Que me parece muy interesante. La otra rapidísima, es decir, ahora Paula nos mencionó Ibermedia, que es un programa internacional del cual ya hablaremos un poquitito más. Mencionó Eficine, que es un estímulo fiscal que ha sido uno de los propulsores principales, digamos, para la producción y distribución del cine mexicano en general, del cual también nos concentraremos un poco más, y sumó a una serie de productores privados, pues, ¿no? O sea, gente que se dedica a dar servicios, digamos, en áreas muy específicas, en este caso de la postproducción, digamos, para que fueran aliados estratégicos para poder, digamos, hacer que la película existiera, pues, ¿no? Es decir, ahí hay un modelo que es justo a donde iba Erika hace ratito, ¿no? O sea, como decir, hay 1000 modelos, hay 1000 esquemas de producción, cada película tiene un esquema de producción completamente distinto, ¿no? Y como productores lo sabemos, entonces ya después de escuchar a Paola como que vamos entendiendo que por ahí hay un camino, ¿no? O sea, este es solamente uno de los caminos interesantísimos en el caso de un documental que en México es tan difícil financiarlo. Solo quería acotar eso rapidísimo. Y bueno, al rato haremos una explicación más puntual de qué se tratan estos fondos, porque a lo mejor vamos a escuchar palabras como Focine, Foprocine, Eficines, y vamos a decir qué diablos son esas cosas, y seguramente muchos de ustedes lo saben, pero quizás otros no. Entonces estaría buenísimo, al ratito hacemos un repaso de eso rápido. Ya. Ya no quiero. No, era eso y era ¿cuál es tu siguiente función para que los invites? Bueno, la siguiente función, algo que quiero, que creo que no fui muy clara, es que yo empecé como coproductora, pero evidentemente después ya fui la productora delegada, ¿no? Porque creo que necesitaba aclarar eso. Las siguientes funciones es hoy en Cineforo a las 8:40 y mañana en Cinépolis Centro Magno a las 3 de la tarde. Y ahí sí les recomiendo, mira, si queremos entender nuestro México, la verdad es que tenemos que verlo desde todas las perspectivas y todos los mosaicos que existen, entonces los súper invito a que conozcan la negritud de nuestro país, porque es una belleza, así que vayan al cine a verla. Sí. Muchas gracias. No, y también querían solamente acotar que la idea de invitar estas diferentes experiencias es que se hace cine fuera del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Entonces, eso. Sí, abuelita. Sí, abuelita. Eso, que es importantísimo. ¿Hay algún fondo local, algo que relacionado con el tema que pudieses haber podido explorar? Pues miren, nosotros exploramos un poco el gobierno del estado de Oaxaca. La verdad es que recibimos como sus porras, pero realmente no recibimos apoyo. No voy a meterme en otros proyectos porque tenemos un tiempo muy limitado, pero fíjate que ahorita hice un segundo documental en el estado de Guanajuato, que ahora ya me mudé a Guanajuato, ahora me voy a enamorar del Bajío, de tus tierras. Y fíjate que ahí sí me apoyó el estado y hasta el municipio. Entonces Oaxaca, pues y Guerrero, pues son unos estados curiosamente lo más rico en recursos y lo más pobre en economía. Entonces, cuando me acerqué al Estado me decían, híjole, reina, o sea, nuestro presupuesto de cultura pues era como para, o sea, no, si se va todo a la Guelaguetza y cosas así. Entonces, por ahí no, en el estado de Oaxaca por ahí. Pero después llegaron otras películas, por ejemplo, llegó Lisandro Alonso, argentino, y tuvo apoyo del gobierno por otros medios en el gobierno, o sea, en el estado de Oaxaca. Ok, gracias. Juan Pablo. ¿Sí? ¿Está prendido? Sí. Ya. ¿Qué tal? Juan Pablo Miquirray, la película que traemos que produje se llama Arillo de Hombre Muerto, que para que sepan esto es el dispositivo que tienen muchos de los trenes, metros, para que el operador el maquinista que va conduciendo, lo tiene que ir presionando. Ese es un arillo literalmente que hay que ir sosteniendo. Si llega a ser soltado, el tren o el metro se detiene y eso quiere decir que algo sucedió dentro de ese espacio y hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces, ese es el nombre de la película y tiene que ver porque se trata de la historia de Dalia, que es una conductora del metro de la Ciudad de México, que
un día después de chambear a las 12 de la noche, termina su turno, descubre que su marido ha desaparecido. Y esta película retrata la parte íntima de esta mujer, de cómo su vida se va desintegrando a partir de este descubrimiento y va perdiendo un poco todo, ¿no? Desde el placer sexual hasta la familia, los hijos, se va quedando sola, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho cuando llegó a Alejandro Gerber. Es una película que a mí me buscó, yo no la busqué, yo estaba en mi oficina haciendo cosas más comerciales con mi productora y de pronto me llegó este guión y eso fue lo que me interesó, este retrato íntimo a través de los ojos de esta mujer, que después subimos al barco Adriana Paz y fue como justamente de eso se trataba, de tener esos ojos a cuadro. Y pues siento que ahora hay un poco, fue una película difícil de producir en el sentido, bueno, no difícil de producir, pero siento que hay un reproche ahorita un poco de las temáticas que se vuelven repetitivas en cierto caso, pero yo creo que esto es un mosaico, hablar de estos temas de la desaparición. En este caso es un hombre el que desaparece, que hay una gran cantidad de hombres que también desaparecen, se dice poco, pero ahí están, también es una realidad. Y creo que este mosaico hay que terminar de armarlo y necesita muchas visiones, necesitamos volver a retomarlo y creo que es un cine que de alguna manera va a ser visitado en unas décadas por la temática, ¿no? Así como hemos visitado otras épocas por las temáticas que tocaron, pues bueno, esta película me pareció importante. El financiamiento, brevemente. Alejandro es un proyecto con muy buena estrella, tuvo apoyo para la escritura y guión, después tuvimos desarrollo de proyecto, tuvimos... O sea, IMCINE. Y tuvimos Foprocine, y como saben ese fue un hueco importante porque los fideicomisos se extinguieron y nos quedamos como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa lana que ya está comprometida de Foprocine? En IMCINE nos decían, no se preocupen, ahí va a estar, vamos a crear otros sistemas. Y sí fue un momento, la verdad, un poco como de angustia, de decir, bueno, ¿cómo la vamos a financiar? Evidentemente buscamos Eficine, después el Foprocine, que como bien dice Roberto, le explicarán un poco de qué se tratan estos fondos, se convirtió en un Focine y pudimos completar el esquema, ¿no? También se subió al barco por ahí Simplemente, que es una compañía que da servicios de renta de equipo y de postproducción y de otro tipo de cosas en especie, ¿no? Y entonces estábamos las Eficine, Focine, Albricias Producción, que es la de Alejandro, JP Cal Films y Simplemente, ¿no? Así se completó como un poco el esquema financiero. Nada más te voy a preguntar, ya Fiesco les explicará lo que es el Eficine, pero el Eficine está involucradas empresas y las empresas son las que... Y son un gran tema porque de repente es difícil convencerlos de un documental sobre música, sobre una conductora de metro, tal. ¿Cómo te fue para convencer a un contribuyente? En el caso nuestro, la verdad es que creo que hay empresas muy grandes, normalmente son empresas grandes porque son las que pueden tener un excedente de su ICR, que es el impuesto que pueden de alguna manera desviar a las producciones, solo el 10%, ¿no? de su pago anual. Entonces, en nuestro caso, yo siento que estaba muy aceitado el engranaje de ellos para recibir proyectos, leerlos, y a ellos les interesó el proyecto desde el principio. Es decir, en ese sentido, el proyecto tuvo muy buena estrella, lo supieron leer. La verdad que había una carpeta como muy sólida, con locaciones, con ya una aproximación muy clara de actores. Creo que la película estaba muy bien dibujada ahí. Entonces, yo creo que ellos hacen muy bien su trabajo y sí tienen ya un equipo ahí que están leyendo guiones, que dijeron, esta película, además del guión que está muy bueno, ya trae una propuesta estética, una conceptualización muy clara, ¿no? de cómo se iba a ver en pantalla. Creo que eso ayudó mucho y fue muy rápido. Bueno, aquí hay... Bueno, sí. Distribución rápidamente, pues estamos muy contentos. Mandarina pues también se ha subido el proyecto y estamos justamente viendo esta estrategia de distribución. Estamos afortunadamente ya con ellos aquí en México.
Ok, bueno, solo acotar rápidamente que México tiene una larga tradición, digamos, de apoyo público, de apoyo federal, particularmente respecto al cine, que se remonta a la creación del Banco Cinematográfico, que era, digamos, un banco, ¿no? O sea, que financiaba al cine mediante préstamos y que después eso derivó hacia los años 70 a que el Estado, específicamente en el periodo de Luis Echeverría, asumiera, digamos, buena parte de la producción cinematográfica, lo mismo de la distribución, lo mismo de la exhibición, pues, ¿no? A lo largo de los años de los 70 para acá, digamos, esto se ha modificado de muchas maneras, pero es en los 90 que se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía, digamos, como un organismo que va a pues que su objetivo principal es justamente como la producción y promoción del cine nacional. Pues, ¿no? Rapidísimo, se crearon en algún momento dos fondos muy importantes, digamos, en un momento en que se producían muy pocas películas, digamos, la creación de fondos públicos fue fundamental, que son el Foprocine y el Fidecine. El Foprocine estaba dedicado a películas con una perspectiva mucho más autoral, el Fidecine estaba dirigida a películas que tenían una vocación francamente comercial. Uno de los grandes problemas del cine mexicano es este, pues, ¿no? Que hacemos una división, ¿no? Y que decimos, hay unas películas de arte y hay unas películas para la taquilla, pues, ¿no? O sea, esa división la fomentó el Estado, eso también hay que decirlo, pues, ¿no? Digo, si nosotros pensamos en cualquier película de María Félix, que son fantásticas, soy fan, ¿no? Si uno ve Enamorada del Indio Fernández, uno dice, wow, qué película está filmada como por un dios del cine, ¿no? Esa película duró 8 semanas en su sala de estreno, ¿no? Era una película comercial, pues, ¿no? O sea, pero era una película artística también. La historia nos enseñó en el cine mexicano que había que separarlos, lamentablemente, y que en medio hay muy poco, en realidad. O son las películas que vienen al Festival de Guadalajara, o son las comedias románticas que se van a estrenar en una plataforma o en las salas de cine. Fin. Ok, bueno, solo decir, Foprocine y Fidecine, y adicionalmente se crea un estímulo fiscal que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y que está regulado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, por el IMCINE, que es el EFICINE, que es un estímulo fiscal, un poco lo decía Juan Pablo hace un momento, y Erika, donde las empresas, digamos, aportan parte de su impuesto sobre la renta, del ISR, directamente a un proyecto de inversión, que es una película en este caso, ¿no? Existe también para otras artes, para el teatro, para la literatura, etcétera, pues no, pero específicamente para el cine se llama EFICINE, y estas empresas, digamos, ven, o más bien el productor va con un proyecto y lo ofrece, y entonces una empresa o varias empresas deciden otorgar parte de ese dinero, en vez de pagárselo a Hacienda, se lo dan a la película. Ok, ahí ya hay 3 medio explicados. Ok, seguimos. Bueno, pero los 2 primeros se murieron. Los 2 primeros se murieron. Ah, claro, eso es lo muy importante que había que decir. Que eso es lo que cambió todo. Este sexenio los mató, ¿no? Entonces se creó ¿perdón? Y nació el Focine, exactamente, ¿no? Que son una serie de programas, digamos, de estímulos que reúnen, digamos, todo el espectro que antes tenían estos fondos, más otros estímulos que tenía IMCINE, pues, ¿no? Digo, lo acaba de mencionar Juan Pablo muy bien. Su película, Anillo de hombre muerto, pues, ¿no? Tuvo un camino muy virtuoso, ¿no? O sea, el IMCINE tiene un apoyo de guión, el IMCINE le da un apoyo para hacer una carpeta, el IMCINE le da un apoyo en el primero fue por cine, que se vuelve Focine, digamos, para producir la película, y el EFICINE, este estímulo fiscal, le da más dinero. Es decir, todo el dinero federal que se puede obtener lo tuvo esta película, lo cual nos congratulamos de su excelencia, pues, ¿no? O sea, sin duda. Y, digamos, desaparecen Foprocine y Fidecine, se crea Focine, que reúne, digamos, a todos estos estímulos, el de guión, el de desarrollo de proyecto, los de producción para documentales, cortos, experimental, el de acervos que no existía antes. Es decir, Focine tiene muchos programas, más de una docena de programas, pues, ¿no? O sea, que tratan de hacer todo esto. ¿Qué pasó? Que el dinero se volvió menos. Eso es lo que pasó. Aunque nos digan lo que nos digan sus anuarios, ojalá que no haya nadie en cine aquí que luego me vaya a jalar mi poco pelo, pero lo que ocurre es que se apoyan probablemente más películas de las que se apoyaban antes, pero con montos mucho más pequeños, ¿no? O sea, eso es lo que realmente pasó. Y en esta transición entre el Foprocine y el Fidecine y lo que luego se volvió Focine, hay muchas telenovelas como la de Carlos Hernández, así que acompáñenos a escuchar esta triste historia.
Yo traigo drama a la mesa, ¿no? Es lo que quedamos. Pero nada más de escucharte, Robert, ya me agobió producir. Que estamos en una situación compleja. No, bueno, primero agradecer el foro, agradecer al festival, agradecer a la MAC. Aunque ustedes no lo crean, los diálogos entre productores no es tan regular porque cada quien está tratando de levantar sus propias películas y siempre es muy agradable compartir experiencias con gente tan talentosa, con mis compañeros tan talentosos que tengo aquí y que ahorita seguirán escuchando. Y nada, abogar antes de otra cosa que seguir fortaleciendo esta unión y esta comunicación para que como gremio nos sigamos avanzando, ¿no? Y podamos exigir más cosas en conjunto, ¿no? Que creo que es en pro del cine mexicano. Dicho lo anterior, voy a contar mi telenovela. Soy productor de la película Corina de Úrsula Barba Hofner. La coprodujimos Mandarina Cine y Cobra Films. Está protagonizada por Nayan González Norvin y por Cristo Fernández, que lo ubicarán por Ted Lasso. La película trata acerca de Corina, que es una chica que sufre de agorafobia. Eso la obliga a no poder salir de un cierto espacio, que en este particular es una cuadra, en donde ella encuentra a su mejor amiga que trabaja en un café y encuentra un trabajo en una editorial, gracias a que ahí también trabajaba antes su papá. Y pues Corina obviamente vive completamente aislada en su mundo y a raíz de un grave error que comete la editorial, tiene que encontrar el valor para salir de esa zona de confort y ya todo lo demás es lo que verán en la película. Pues sí, Corina llegó conmigo en un guión original de Samuel Sosa y de Úrsula Barba, platicamos del proyecto y lo primero que dijimos, bueno, es apliquemos al estímulo fiscal, al Eficine. Nada más para contarles brevemente, nosotros siempre armamos los proyectos, las carpetas, las ingresamos, nos las aprueban, salimos a buscar los contribuyentes, nos los aprueban y hasta después de ese periplo es que nos pueden depositar el dinero. Pues a mí me sucedió que nos aceptaron el proyecto, presentamos los contribuyentes, nos los aceptaron, nos depositó un contribuyente y la otra mitad del recurso pues nunca llegó. Nunca llegó porque justo nos tocó en cuando estalló la pandemia, ¿no? Y entonces obviamente las estructuras financieras de las empresas se modificaron y literalmente fue lo siento, usted disculpe, ya no voy a poder depositarle su dinero. Y yo me quedé con una película que estaba con la mitad de los recursos. La película se filma totalmente en Jalisco, es una película para mí totalmente originada aquí, con crew de aquí, es una película que pertenece a este lugar. Y entonces eso me obligó a buscar otras oportunidades. Aplicamos a Focine por una fracción del recurso que nos hacía falta. Nos lo dieron, una fracción muy pequeña. Luego aplicamos al COFIEG, que es era el fondo de Jalisco, ahorita ya se llama Fondo Semilla Audiovisual. Luego estuvimos en conversaciones con el estado de Guanajuato y gracias a que filmamos una pequeña parte rural del trayecto en el estado, recibimos el apoyo del gobierno de Guanajuato. Aparte tuvimos un inversionista que también nos apoyó con una fracción del presupuesto que nos hacía falta aquí en Jalisco. Y con eso pues logramos salir a filmar. También con el apoyo del crew, obviamente, que estuvo con nosotros al 100%, con el apoyo del periódico El Informador, lo tengo que destacar, todo lo que sucede en la editorial es el periódico Informador, que está en el centro de la ciudad, edificio maravilloso que además nos lo dieron prácticamente gratis, ese apoyo fue inigualable, es un museo por sí mismo ese periódico, y eso nos permitió filmar. Una vez que terminamos de filmar, pues nos vimos con el conflicto de que no teníamos recursos para terminar la película. Entonces ahí empezó otro periplo, empezamos a aplicar algunas convocatorias que no fueron positivas, y ahí una vez más el gobierno del estado de Guanajuato nos apoyó con parte de la postproducción. El hecho de que habíamos participado en producción nos permitía en sus reglas en el Fondo Audiovisual de Guanajuato aplicar a postproducción y lo hicimos.
y luego participamos en Guadalajara Construye. Ahí conseguimos aliados maravillosos que nos permitieron acabar la película, que fueron Hassan en diseño sonoro, Cluster en corrección de color, todos los deliveries fueron de parte de Cinecolor, 16.9 en diseño sonoro, en diseño sonoro, en diseño de créditos, y pues realmente todo ese esfuerzo es lo que nos ha permitido concluir o llegar a este punto, ¿no? Y hablando justo de la distribución, justo estábamos hablando del estreno internacional. Tenemos ya un par de ofertas de estreno internacional y fue interesante estar pensando con el equipo qué estrategia seguir, porque digamos que los libros dirían que uno tendría que esperar a su estreno internacional para llegar a tu estreno nacional. Eso ha ido cambiando un poquito, pero era evidente para nosotros que teníamos que estrenar en Guadalajara, que esta era la casa de esa película para el crew, con quien habíamos hecho y para que creo principalmente hicimos la película. Y pues muy emocionados de que en alianza con Cinépolis vamos a estrenar en enero 2025 la película, y pues nada, muy contentos ahora. Después, y todo esto sucedió en año y medio, 2 meses. Fue breve. Como 2 años, sí. Okay. Oye, pero tuvieron ustedes cash rebate también, ¿no? Perdón, sí. Sí, no se te mencioné el puede cash olvidar rebate. Mencioné el cash rebate que también nos ha permitido avanzar con Que la postproducción. les permitió Explícanos recuperar un el poquito 40%. Explícanos un poquito. Sí, el rebate, qué bueno que mencionas, y justo no sé por qué se me fue. El rebate funciona de manera que uno lleva a cabo ciertos gastos en servicios a la producción, que pueden ser desde el pago de honorarios a gente del crew, catering, servicios de transportación, todo aquello de logística y necesario para producir una película, siempre y cuando los gastos se realicen en el estado de Jalisco, son susceptibles a entrar al rebate. Una vez de que tú los erogas, presentas tu proyecto a la comisión, y la idea es que ellos te puedan regresar hasta el 40% de esos gastos, ¿no? A la Comisión de A la Filmaciones. Comisión de Filmaciones de Jalisco. Entonces, eso realmente también nos ayudó mucho en poder avanzar con la postproducción. Y creo que ahí justo, y qué bueno que lo trajeron otra vez al conversatorio, justo creo que siempre hemos hablado de la importancia de descentralizar el cine, y obviamente son políticas públicas que se tienen que hacer también desde el ámbito federal, pero creo que el caso de Guanajuato, que creo que está en peligro ese fondo, espero que no lo quiten, y el rebate son claros ejemplos de que también políticas a nivel local impulsan esa descentralización y que necesitamos buscarlas también como comunidad. Ok. No te preguntamos cuándo son tus funciones, Carlos, ni a Juan Pablo, que ahorita nos los digan. Corina tiene función el día de hoy a las 3 de la tarde en el Cinépolis Midtown, y a las 8 de la noche el viernes en el Museo Cabañas. Ok. Juan Pablo. Nosotros tenemos hoy Cineforo 5:30 y mañana Cinépolis, no recuerdo la hora, ahorita se las vamos a confirmar. Pero hoy Cineforo 5:30. Ya. Se nos fue el tiempo Muy para veloz. ti. Muy veloz. No, pues viene Nos faltan 3 la experiencias. siguiente tanda. Sí, no, bueno, lo que quería avisar es que nos vamos a arrancar con los otros invitados. Vamos a hacer una fusión de los tiempos. Me gustaría que concluyeras, Miquela, y ya, se me fue de la presión. Sí, bueno, No me acuerdo. Preguntas. Yo creo que las preguntas las vamos a tener que dejar al final. Me imagino que muchos se van a quedar a escuchar a los otros 3 casos. No, sí, hagamos preguntas de estos 3 casos. Bueno, entonces démosle de una vez la voz porque no tenemos Sí, mucho más tiempo. hagamos esto. Hagamos una ronda de preguntas y hacemos una pausa muy breve y recibimos a nuestros 3 invitados que también nos están acompañando aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por allá. Raúl. Hola. Gracias. Sí, mi pregunta justo tiene que ver ahorita con la conversación que se estaba teniendo sobre la transformación de Fidecine y Foprocine en Focine, porque en los momentos más álgidos, digamos, de esta conversación había una preocupación por la desaparición de estos fondos y en específico por el esquema de fideicomisos que garantizaba un poco más la continuidad del recurso a lo largo del tiempo,
que el que esto se metiera a una bolsa de un presupuesto público que pasa por la discusión legislativa y digamos que ahí había una preocupación en la comunidad. Yo quisiera preguntar, en este caso, ¿cuáles han sido las principales transformaciones más allá de esta reducción de dinero por película, pensando en las preocupaciones que en ese momento tenía la comunidad? Porque incluso la discusión o se abrió una ventana propicia para discutir otras cosas que pudieran apoyar el cine mexicano, como el tema de las cuotas, etcétera. Entonces, ¿cómo ven este tema desde el lado de la producción? Ok, esa es la pregunta, Carlos. Son varias, pero... No, yo lo único que quería decir es que, digo, lo acaba de mencionar muy bien, es el presidente quien decide que hay que desaparecer los fideicomisos, no los del cine en particular, todos los fideicomisos que existían en el gobierno federal. Entonces, menos los de la Sedena. Ok, gracias. Sí. Ok, menos el de la Sedena, pero digamos todos los demás fideicomisos desaparecen, entre ellos se van Fopocine y Fidecine. Yo creo que hay dos cosas que quisiera decir rapidísimo. La primera es que al desaparecer y crearse un nuevo mecanismo de apoyo, en este caso el Focine, el gran problema es que ese mecanismo no está en una ley, pues, ¿no? O sea, es decir, es un poco en este momento a voluntad política de decir, ok, sí vamos a apoyar, si hay ahí un dinero reservado, digamos, para que el IMCINE lo ejerza a través de estos programas de apoyo, pero el próximo año pueden decir, el dinero del Focine desaparece y se va a pagar cosas del ejército o de lo que se nos ocurra, pues, ¿no? Entonces, digamos, al no estar en ley como sí estaban los fideicomisos, pues, ¿no? Corremos un gran riesgo. La otra cosa es que los fideicomisos permitían que el dinero, digamos, no tuviera que ser anual como es el dinero del Focine. Hoy te dan un dinero en algún punto del año, de acuerdo, como digamos, a la burocracia, y menciono burocracia no en el mal sentido, sino de acuerdo a los procedimientos administrativos que hay que seguir, y hay que ejercerlo hasta antes de una fecha en noviembre y entregar una rendición de cuentas, lo cual no va con los tiempos, digamos, de las películas. Eso también es una realidad, pues, ¿no? Y la tercera, que eso solo lo suelto así como un buscapiés, es que sí pasó que el cine comercial que el Fidecine apoyaba ya no lo apoya el Estado, ¿no? O sea, digamos, la voluntad para el Eficine y para el Focine es apoyar películas que tengan una visión sí más autoral, sí menos comercial, etcétera. Eso no está escrito en ningún lado, pero es lo que sí hemos visto en los resultados de las convocatorias, desde mi punto de vista. Y ya, Carlitos. No, me sumo a lo que dice Roberto. Creo que también lo otro que hay que destacar de que perdimos con los fideicomisos era que el hecho de que también al ser transanuales eran fondos semilla, es decir, nos permitía tener los recursos de tal manera que podíamos ir a buscar otros coproductores que a lo largo de 1, 2, 3 años nos permitieran concluir la película, y que ahorita realmente todo está fragmentado y no hay ninguna garantía de que la película se termine. Creo que también obviamente el Focine obedece a una situación coyuntural. No voy a ahondar más en eso, pero una situación coyuntural. Eso está muy ambiguo. Sí, a un tema, obviamente, de querer tomar los recursos de los fideicomisos, a un tema de que había un pretexto que era la crisis sanitaria, una situación coyuntural. Pero bueno, justo por eso emprendimos también algunos productores la defensa de los fideicomisos. La verdad es que el único que se podía defender, entre comillas, era el Fidecine, porque es el único que estaba en ley. El Foprocine lamentablemente no, y lo lamento mucho porque muchos construimos nuestra carrera a partir del Foprocine. Y en esos amparos, ahorita se han resuelto dos. El primero, que justo estableció de que había sido inconstitucional eliminar el Fidecine porque no se instauró un sistema con las mismas características que estuviera en ley. Y la otra resolución que ahorita llegó, o que ahorita se emitió de parte de la Suprema Corte de Justicia, es que se restituyera por completo al Fidecine. Es decir, no que se creara algo nuevo, sino que se restituyera. Y creo que si ese es el camino que va a proceder, creo que hay que sentarnos a concientizar a las nuevas autoridades y pensar de que tenemos que hacer reformas profundas a ese fideicomiso y a la ley de cinematografía en lo general, para que podamos garantizar la
la gran variedad de nuestro cine y de todos los elementos que lo rodean y mantener yo siempre digo, este ecosistema cinematográfico que nos permite producir distintos tipos de cine y que nos debería permitir exhibir distintos tipos de cine. Entonces eso es a lo que yo trataría de abogar. Y sobre todo, por último, decir que el tema de esos amparos nunca para mí fue un tema exclusivamente de dinero, sino de derechos, porque ese fideicomiso, la capacidad que teníamos nosotros de producir en ley y de exhibir, es lo que estaba en juego. Y eso es lo que estaba defendiendo. No nada más los recursos, porque luego parece que la discusión se va ahí. No, es un tema de derechos, un derecho de producir y exhibir y que todos veamos cine mexicano. Sí, bueno, vamos entonces a... Yo creo que tenemos 5 minutos, vamos a concluir y obviamente es un tema que vamos a continuar con los otros casos, con los otros 3 casos, las gestas de otras 3 películas. Y bueno, creo que al final podremos tener un poco un panorama más claro de lo que está pasando y lo que tendrá que pasar, porque esto de la producción cinematográfica es una cosa que es una dinámica que está cambiando muchísimo y que evidentemente no es que tengamos que regresar al pasado, sino que tenemos que construir las nuevas maneras de seguir haciendo cine. Entonces, cerramos aquí, si les parece, y hacemos un descanso de 5 minutos y volvemos regresamos con los otros 3 casos. Muchas gracias, Paola, Gracias, Carlos, gracias. Juan Pablo. Gracias. Gracias, gracias.